Hola, soy Verónica Teresa Soto de León, estudiante de la UAS, de la carrera de Educación Inicial. Les presento el análisis de la obra La señora Dalloway de Virginia Woolf para la asignatura de Educación Artística o Expresión Corporal, maestro Patricio León. En resumen de la vida de Virginia Woolf y sus obras. Virginia Woolf nació en Londres el 25 de enero de 1882. Su infancia en el acomodado barrio de Kensington y sus largos veranos en familia en Ives Cornualles inspiraron muchos pasajes de su obra. Al fallecer su padre, el conocido hombre de letra, Sir Leslie Stephen, Virginia y su hermana Vanessa se trasladaron al bohemio barrio de Bloomsbury, que dio nombre al grupo literario artístico formado alrededor de las hermanas. En 1912, Virginia se casa con Leonardo Woolf y fue con su apellido de casada como firmó su primera novela, Fin de viaje, en 1915. 2 años después, el matrimonio fundó la editorial Hogar Press, en la que se publicaron muchos de los principales autores de la época. En su amplia producción de sus obras, cabe destacar desde La señora Dalloway en 1925, El lector común en 1925, El faro en 1927, Orlando en 1928, Las olas en 1931 y Los años en 1937. El 28 de marzo de 1941 se quitó la vida ahogándose en el río Ouse, en las afueras de Londres. En resumen de la obra, pude ver que es una obra detallada en un día de la vida de Clarissa Dalloway. Clarissa es la protagonista. Esta obra fue en Inglaterra, posterior a la Primera Guerra Mundial. Clarissa es la protagonista de este día. Es una mujer acomodada que lleva una vida aparentemente banal entre fiestas y reuniones. Sin embargo, Clarissa buscaba y anhelaba íntimamente de su vida, no la conceden. Es un personaje con una fuerte carga sentimental en comparación con otros de ellos. Clarissa Dalloway se estaba preparando esa mañana para organizar una fiesta. Esa noche de 1923, Clarissa se casó con Richard Dalloway en lugar de Peter Wall, porque lo que le importaba era el apellido y ser una dama de sociedad. Tuvo una hija con Richard Dalloway llamada Eliza Dalloway, a la que no le interesaban las fiestas de su madre. Prefería estar con su padre en el campo. Septimus era un veterano de la Primera Guerra Mundial, casado con Recia, pero Septimus era visitado por alucinaciones después de la Guerra Mundial, después de la muerte de su amigo en la Guerra Mundial. Su amigo se llamaba Evans y fue llevado a un ex psiquiatra y ahí se suicidó saltando por la ventana. Recia se sentía culpable. Pasaron muchos sucesos antes de la gran fiesta: muertes, desprecio, desamor, etc.
los personajes principales de esta obra, principalmente habían 9 personajes. Uno de ellos es Clarissa Dalloway, que es una mujer de mediana edad que está casada con Richard Dalloway, como dije anteriormente, y tiene una hija de nombre Elizabeth. Es una mujer de sociedad en Londres y aunque está casada con Richard, no tiene claros sus sentimientos. Sir William Bradshaw es un ex psiquiatra que atiende a Séptimos. Este fue referido por el doctor Holmes porque tenía ataques de nervio y debía pasar tiempo en Londres para curarse. Elizabeth Dalloway, la hija de Clarissa y Richard, ella tenía 17 años, le gustaba la política y la historia, quería ser médico o agricultora, le gustaba más el campo, donde solía estar con su papá y no en las fiestas que iba a tener su mamá. Ella era una niña muy hermosa. Richard Dalloway era el esposo de Clarissa. Es un hombre sencillo que no sentía ninguna conexión con su esposa y tenía un trabajo en el gobierno. Sally Seton en un tiempo tenía un interés de amor por Clarissa y llegaron a besarse, pero ella se casó y llegó a tener 5 hijos. Fue una mujer que luchó y con la edad fue convirtiéndose en una mujer convencional. Lucrecia Smith, la llamaban Recia, nació en Italia y se casó con Séptimos. Ella se sentía culpable por la muerte de él. Septimus Warren Smith fue un hombre que luchó en la Primera Guerra Mundial y después de eso comenzó a alucinar por un amigo que había fallecido en la guerra. Evans era un hombre de buena educación que recibió una condecoración en la guerra. Estaba casado con Recia, pero se había distanciado. Peter Ward, él era uno de los viejos amigos de Clarissa que ha tenido muchas aventuras y ninguno daban frutos. Él quería casarse con Clarissa, pero ella lo rechazó. ¿Cuáles lecciones crees que deja esta obra? Bueno, para mí esta obra, una de las lecciones que me dejó es que uno no se puede creer más que nadie, que hay que ser humilde. Nada es para siempre, solo la palabra de Dios. Y que lo material queda en esta vida, que todo es vanidad. Creo que sí es una crítica, sí. La obra es una crítica. Se ve que la escritora hacía una gran cantidad de críticas de una manera sutil sobre cómo las mujeres se conformaban con las normas de la sociedad, siempre desde el punto de vista de cada personaje. Y lo más importante y lo que más me gustó de la obra fue que al principio yo no entendía nada de ella, pero al ir leyéndola le fui cogiendo el ritmo y me fue pareciendo muy interesante. Es una novela donde todo se narra en un día de junio para realizar una fiesta, pero antes de esa fiesta pasaron tantas cosas, tantos sucesos, tantas muertes, donde había personajes que estaban con la pareja equivocada, queriendo estar con otra. Me gustó también que Richard era muy detallista con Clarissa. Siempre le llevaba flores y aunque tenía sentimientos por otra persona, ella se sentía muy feliz. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.